Hace aproximadamente 7 años, en este edificio de la Secretaría de Trabajo y Previsión, una mujer extraordinaria ayudaba a su esposo y a su pueblo, atendiendo al necesitado y aliviando sus dolores. Escuchaba a los humildes y veía de cerca la injusticia social que había imperado hasta entonces. Quiero servir de algo para mi pueblo, había dicho. Y a través de los que hasta ella llegaban, vio, por ejemplo, cómo se hacinaban los niños abandonados en los llamados pomposamente asilos. Y vio también a los niños heroicos de tierra adentro sufrir silenciosamente en demanda de una cultura rudimentaria. Y así, escuchando a su pueblo que sufría, Eva Perón, de pie junto al líder, el general Perón, tuvo un sueño de amor que anunció hace 5 años, el 19 de junio de 1948, crear la Fundación de Ayuda Social que llevará eternamente su nombre. Pero había que hacerlo todo. Fue necesario formar mujeres del mismo pueblo para que intensamente preparadas colaborasen en la obra que iba a iniciarse. Así nació la Escuela de Enfermeras y luego surgieron en todo el país los centros en que se vigila la salud del pueblo. Enormes policlínicos se pusieron al servicio del trabajador, de la mujer y del niño. No hay camas ni colchones para el pueblo, dijo Eva Perón al comenzar su obra. Hay hambre solamente. Desde entonces, jamás faltó una cama y un médico a quien lo reclamara. Pero no detuvo allí su obra. Se organizaron los trenes sanitarios que, equipados con los últimos adelantos de la ciencia, llegaron y siguen llegando hasta los más remotos confines de la patria, a fin de que nadie se sienta olvidado por la mano de quienes juren velar por la felicidad de todos los argentinos. Los niños pobres eran en aquel momento los desheredados de la suerte y la fortuna. No sabían de sonrisas, de ternura, ni del placer de un juguete. Fue entonces cuando Eva Perón, herida en su fibra de mujer, supo comprender su tristeza y trató de hacerlos felices. Así nació la ciudad infantil, conocida y admirada hoy en el mundo entero. Aquí los desheredados hallaron refugio bajo la simbólica frase del general Perón: en la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Porque así como antes veíamos a menudo un niño que no parecía tener derecho a la vida, hoy la ciudad infantil en la capital de la República abre sus puertas a todos los niños del país. Aquí los pequeños y futuros ciudadanos encuentran todo lo que pueden soñar. La alimentación es importante, también lo es el lugar de íntimo calor en que se reúnen para comer. Es que la ciudad infantil es en realidad la cristalización de un cuento de hadas. La ciudad infantil, obra milagrosa surgida de las manos de un hada. Todos los días llegan a ella niños y más niños a gozar de los encantos de esta capital liliputiense, en la que todos son ciudadanos y propietarios, porque la ciudad infantil es de los niños y para todos los niños. En las tradicionales fiestas de fin de año, la Fundación Eva Perón convirtió en realidad el soñado juguete, pedido en la ingenua misiva dirigida a los Reyes Magos. Y muchas veces el general Perón y Eva Perón se mezclaron en la infantil algarabía, entregando esos juguetes que causaban la felicidad de los niños.
pero la mente infatigable de la abanderada de los humildes se proyectaba en la distancia. Había visto muchas veces cómo sufría el niño del pueblo ante el contraste entre su vida y la de los demás. Carlitos, ¿oí? Revíseme esa goma, por favor. Pero... dámela, no la toqué. Listo, señor. Muchas gracias, amigo. Apúrate, papá, que vamos a llegar de noche a Mar del Plata. Pero... oh, buen viaje, señor. Gracias. Bueno, pero no vayas a correr demasiado ahora. No tenga Pero no, miedo. mamita. Y fue así como creó las colonias de vacaciones en el mar y en las sierras. Aquí los niños pueden gozar de todo aquello que antes les estaba vedado y reponer su salud durante los meses veraniegos. Jamás se había contemplado este espectáculo. La felicidad de tantos pequeños seres que no sabían pedir y a quien nadie les había dado lo que tanto deseaban. Creó también a todo lo largo del territorio de la patria los hogares escuelas, organización extraordinaria por sus proyecciones, sobre todo en las tierras lejanas durante tantos años olvidadas. En Corrientes, en Córdoba, en Jujuy, en Tucumán, en casi todas las provincias se alzan ahora establecimientos en los que los niños del pueblo llevan una existencia sana, fortaleciendo el cuerpo y el alma, gozando de todo lo que la naturaleza y una organización cuidadosa pueden ofrecer a los que comienzan la vida y necesitan ser guiados. Bueno, entonces les voy a hacer un resumen, porque estuve en el museo, estuve haciendo la audioguía y gracias a la información que nos dieron en el museo, uno de los profesores de ahí, que después va a llamar Eduardo, les voy a hacer un resumen de todas las obras que se hicieron en el momento en que la fundación estaba en pie, porque en el año 55... Claro, la volaron. Sí. Bueno, la fundación al principio era de ayuda social, o sea, quería diferenciarse de lo que era beneficencia. O sea, lo que buscaba Eva era que esto sean luego derechos. Incluso estuvo en la Constitución del 49, hubieron varias leyes y todo esto, o sea, yo lo estuve más o menos pensando y está incluido en nuestra Constitución también. Ahora se van a ir dando cuenta de lo que les voy a decir. Por ejemplo, tenía prestaciones de ayudas pecuniarias, trabajo, becas estudiantiles, universitarias. Después había constitución de viviendas, establecimientos educacionales, hospitales, espacios recreativos, espacios de descanso. Con esto que se fomentaba también, una cuestión del derecho al descanso que no existía en su momento. Algo que me llamó mucho la atención es que nosotros cuando hablamos de Eva no nos tenemos que olvidar que era una mujer, como ella se nombraba, como una mujer trabajadora. Ella estaba luchando por sus propios derechos. Y de ahí, ¿no? Como esa cuestión de donde hay una necesidad y un derecho, una de las frases que ella siempre nombraba, o creo que nombraba, que me quedó ahí en la mente. Entonces acá estamos hablando de todas estas cuestiones que son derechos que ahora nosotros disfrutamos, que en ese momento estaban naciendo en los 6 años que ella estuvo. Sí. ¿No? O sea, imagínate que fueron 6 años donde ella estuvo. Claro. Fue muy poco tiempo para todo lo que se logró. Después tenían... Salud pública. Salud pública, por ejemplo. Hospitales. Teníamos 3 hospitales importantes donde no llegaba a esa población nada. O sea, que ustedes se imaginan Avellaneda, Lanús, San Martín, es que están los hospitales Eva Perón. Sí. Esos también Avellaneda, fueron abiertos. San Martín es Ezeiza. Es en Ezeiza. Bueno, yo lo que tengo acá, desde lo que me pasa en el dato de la fundación, somos 3. Sí. Claro. Bueno, las clínicas de recuperación de niños en lugares como Jujuy,
y después en 24 provincias más se abrieron diferentes tipos de hospitales, que en realidad son clínicas de recuperación. Claro. O sea, los hospitales así son estos 3 que te nombré. En educación, por ejemplo, había hogares escuelas. Yo conocí una mujer que fue a uno de los hogares y dice que tenían la mejor calidad, desde los guardapolvos hasta la alimentación. Si ustedes van al museo, van a ver la parte donde están las cosas que le daban a los chicos, ¿no? O sea, desde el jabón, las toallitas, todo. Bueno, la mejor muestra es el edificio donde está el Museo Evita, hoy. Bueno, por eso, en la calle sí, de la en la calle Finur. La Finur. Ahí es el mismo del que estoy hablando. Más de 1000 escuelas primarias Sí. rurales Sí, en después, todo el país. sí. Escuelas fábricas para formación técnica y oficios, instituto de formación docente, enfermería, bibliotecas populares, donación de libros escolares, becas y apoyo escolar, entrega de millones de guardapolvo, útiles y zapatos, otorgamiento de becas, estudio para jóvenes de bajos recursos, con campamentos escolares, colonias de vacaciones, bueno. Bueno, uno de los lugares donde iban es Mar del Plata, Chapalmalal, o sea, que Claro, llevaban a los nenes, que ahora el programa funciona Jóvenes y Memoria, que en un momento se cerró y se volvió a abrir y se siguen llevando a los chicos ahí como el término de un proyecto que se llama Jóvenes y Memoria, siguen yendo, o sea, pero eso nació con Eva. Está bien. Que eso fue parte del turismo social infantil. Bueno, y después vamos a llegar a la entrega de juguetes, donde están las pelotas, las muñecas, los autos que vos decís, entregaban 3 millones de bicicletas. juguetes. Sí. Y bueno, y estuvo también asociado con la ancianidad. Se abrieron hogares de ancianos. Se dieron más de 40.000 pensiones a personas de mayores de 60 años. Donaciones Y de además máquinas, se da las máquinas máquinas de coser. Sí. prótesis, asistencia de Bueno, la discapacitados. asistencia a las mujeres, hay algo muy interesante que decían en la autoguía del museo, que es que además le daban ayuda espiritual. O sea, tenía Mirá. 3 hogares de tránsito para mujeres Sí. que solamente estaban por un periodo y después eran reubicadas en otros lugares. O sea, ella no dejaba que nadie esté en situación de calle. Si bien en ese momento no existía, pero había menos personas, ¿no? en el país en total. El tiempo que iban a estar en ese hogar iba a ser muy corto y después iban a ser reubicadas en otros lugares estas mujeres, y además había hogares, o sea, abrió el hogar de la empleada y había un espacio para mujeres que venían del interior a buscar trabajo, y también se quedaban ahí hasta que encontraban un lugar donde estar. O sea, como que tenía todo pensado, ¿no? Como que cada cosita, pero por inmigrantes, sí, pero digo, como que una persona que pudo vivir esa experiencia es la que puede pensar después cómo ir solucionando cada detalle de una vida que tiene muy pocas posibilidades. Digo, como que me quedó eso, ¿no? Porque la verdad que fue volver al museo. Yo había ido hace tiempo, encontrarme otra vez con esa historia y pensar que nada, no sé si la frase de volveré y seré millones es real, no la escuché de ella, pero creo que este espacio es eso, ¿no? Encontrarse con cada persona que está ayudando a otro, y es esa parte de la que volvió, un pedacito de Eva que volvió en nosotros, ayudando Claro. y tratando de transformar la realidad. Te completo, Bueno. Deportes y recreación. Sí, deportes Clubes y deportivos, recreación. polideportivos, ¿Qué más? polideportivos populares, colonia de vacaciones, bueno, viajes al mar para obreros y su vivienda. familia, claro. Obras internacionales y donaciones al exterior, ayuda humanitaria a países afectados por guerra o catástrofe, donaciones a España, Italia, Grecia, Japón, Alemania y Francia, envío de alimentos, medicamentos y ropa, donaciones de bienes institucionales, religiosas y laicas en América Latina, infraestructura, logística, administrativa, creación de la red de delegaciones de la Fundación en todas las provincias, central de operaciones en edificios de la calle Austria. Ahí es donde está la Biblioteca Nacional. Flota de camiones, ambulancia, aviones, barcos, etcétera. Sí. Y bueno, se hicieron más de 25.000 viviendas en todo el país. Bueno, tenés el barrio número 1 de Seiza, el conjunto 17 de octubre y el barrio General Perón, que están en Saavedra. Y en Mendoza también había un barrio. Después tenés la ciudad de Evita.
Y hay algo que también, esto de la ciudad infantil, que está en Echeverría 955. Perdón. La ciudad de los niños, con él. Claro. Bueno, también fue creación de Perón, del peronismo. Así que bueno. Un montón de cosas, no solamente acá en este país, sino en Latinoamérica, sino en el mundo. Por eso Evita la conocen en todo el mundo. La ciudad de los niños, hay que decirlo, fue inspiración de Disney cuando vino a Argentina, y lo que hoy conocemos como Disney World no es más que la recreación de lo que empezó acá. Claro. Francisco, Bueno. Ahí está llamando a Santiago Régolo del Museo Vita. Vamos a hablar un ratito si atiende. Bueno. Pero sí, ¿no? Muchísima. Hola. Hola. ¿Me Hola, escuchás, ¿qué tal? Santiago? Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Santiago Régolo del Museo Vita, ¿está bien? Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿cómo andás? Gracias por atender, Santiago. No, por favor, un placer. Estábamos hablando de las obras que se hicieron desde la fundación. ¿Qué nos podés agregar de las obras que hizo la Fundación EVA? Bueno, ustedes un poco hicieron un detalle de las obras. Las obras son extensísimas. Tenemos obras en todo el país. Entender también que la fundación es una fundación que colabora, también es complementaria a todas las políticas públicas en materia social, educativa, turística, y que fundamentalmente está dirigida a 3 grupos, ¿no? Ancianos, mujeres, niños, que son las que estaban por fuera de las redes formales de seguridad social en la Argentina. Todo eso estaba comenzando, por eso nosotros vemos que la fundación fundamentalmente está asociada a esas poblaciones más vulnerables. Y la obra de la fundación marca un antes y un después en el concepto de asistencia social en la Argentina, no solamente porque muchas de esas instituciones siguen funcionando hoy por hoy, sino también cambia el concepto en el cual no solamente era atender las necesidades, sino la inclusión en términos de sujetos de derecho. Y esto es muy importante. Por eso vemos que las obras de la fundación tienen el lujo que tienen la calidad que tienen, están en los barrios en los que están, estaban asociadas no solamente desde la necesidad, sino de entender que el otro también es un individuo, es un ciudadano con derechos, con un la ser humano. necesidad también de atender ciertas cuestiones asociadas a el goce, el deseo, la democratización del bienestar, la posibilidad real de irse desde vacaciones hasta, ustedes estaban hablando de los juguetes quizás sean una de las acciones más recordadas de la Fundación, junto con la máquina de coser. Millones de mujeres o miles de mujeres recibieron una de esas máquinas de coser y se repartieron millones de juguetes a lo largo de los 7 años que la fundación existió. Eso no solamente permitió el desarrollo de la industria nacional del juguete. Nosotros pasamos de 60 fábricas de juguetes a 230 máquinas de juguetes. Obviamente la demanda de la fundación fue muy importante, sino también entender algo tan simple como el jugar, que pasa a ser un derecho, y no solamente un derecho vinculada a la vida privada, sino que eso también puede convertirse y ser concebido en términos públicos. Por eso ahí nosotros vemos en esa acción que la infancia está pensada de otra manera, no se está pensando a la minoridad solamente como alguien que necesita ser tutelado, sino con alguien que también tiene la necesidad de esos espacios lúdicos, de jugar, de tener un juguete, de competir en los torneos Evita, que permitió que muchos chicos puedan jugar a su deporte, pero también hacerse un chequeo sanitario y poder detectar cuestiones asociadas a la condición de salud. Ya solamente para pensar que 400.000 chicos y adolescentes fueron chequeados en el censo sanitario que propone los campeonatos infantiles, permitió detectar cualquier cantidad de dolencias. Y cuando hablamos también de las mujeres, por ejemplo, de las máquinas de coser, la máquina de coser tiene un sentido, que no solamente era que tenga un oficio, que puedan salir adelante, sino que eso también se acompañó, y ustedes lo pueden leer en La razón de mi vida, esa autobiografía que se publica en el año 51, en el capítulo 51 de esa autobiografía, hay un capítulo que dice una idea, y en esa idea
ella proponía, por ejemplo, que cada ama de casa perciba una asignación mensual a la que se podrían añadir aumentos por cada hijo o mejoras en caso de viudez, reconociendo el trabajo doméstico como trabajo real y consiguiendo un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre, porque entendía que así como sucede, dice, con las familias y las naciones, mientras las mujeres no sean económicamente libres, nadie les asigna ningún derecho. Lo dice en el capítulo 51 de la Razón Mínima. Por eso, detrás de cada una de las acciones de la Fundación también tiene que ver con esa dignificación, con esa resignificación de la sociedad en términos sociales y con la ampliación de un derecho real que se ejecutaba a partir de esas obras, a partir de esas políticas públicas, a partir de estas acciones de ayuda social directa, pero también en el reconocimiento, ustedes lo dijeron muy bien, de la ayuda espiritual, de atender al otro, de escuchar al otro, de estar, de hacerlo visible. Eva también decía en esas tardes de ayuda social, cuando recibía a la gente que venía a pedir a lo que hoy es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde atendía a Eva, que dice, hay muchas veces que no hay manera de reparar las cosas que yo escucho ahí. Que vienen, dicen, me cuentan dramas imposibles, que no lo resuelve ni una pensión, no lo resuelve un juguete, no lo resuelve un trabajo. En esos casos solamente hay que escuchar. Yo creo que esa es la diferencia de Eva. Qué laburo, qué laburo. Eva escuchaba, Eva estaba, Eva plantea una nueva forma de hacer política mucho más cercana, y donde hay un reconocimiento real del otro, de las dolencias del otro, de lo que necesita el otro, pero también entender al otro como un sujeto de derecho y como alguien igual, que tiene también las mismas inquietudes, los mismos dolores, las ganas de conversar, de que se lo escuche, de que se los tenga en cuenta. Porque cuando recibían, y con esto termino, cuando recibían también la famosa sidra y el pan dulce, o el juguete, con la cartita que decía que Perón y Eva le deseaban felices fiestas, a cada uno de los que recibían eso también se le estaba diciendo que importaban, que eran parte, que formaban parte de esta nación y que también tenían que ser tenidos en cuenta. Me parece que esa es una de las grandes cosas que también cambia la Fundación Eva Perón, Eva, y por eso hasta el día de hoy se la recuerda como se la recuerda. Más allá de las cuestiones materiales y de las instituciones que uno las puede seguir viendo, hay algo también en el concepto de la asistencia social y de cómo uno establece políticas públicas pensando en el otro, que me parece fueron muy novedosas a la hora de pensar el trabajo de Eva y cómo Eva lo ejecuta. Qué laburo, che. La verdad que uno se pone a imaginar todo ese laburo y uno dice, ¿cómo llegaron, ¿no? A hacer, cómo laburaron tanto, cómo hicieron todo eso en tan poco tiempo. Es impresionante. Porque más allá de los recursos, hay que tener la decisión política de hacerlo. Yo creo que eso es fundamental en Eva, en una máquina de hacer. Y donde muchas de esas cosas siguen funcionando hasta el día de hoy. Era ver precisamente esas cuestiones capilares de una sociedad que necesitaba ciertas cuestiones, ciertas reparaciones, pero también la idea de llegar hasta el último rincón de la Argentina, donde nadie había llegado antes. Eso también es algo muy, pero muy importante de la Fundación Eva Perón, del trabajo político y social de Eva, y por qué hasta el día de hoy uno recorre el país y sigue encontrando los testimonios que ustedes creo que estuvieron repasando, yo estoy escuchando un poquito recién, en el cual nos pasan en el museo permanentemente, gente que recibió un juguete, gente que recibió una máquina de coser, gente que se alojó en un hogar de tránsito como el que está hoy por hoy en el Museo Evita. Bueno, está el famoso... digamos, un hogar de tránsito en el Museo Evita, y todos tienen algo para contar. Me parece que Eva es todas esas historias, más allá de su biografía, que es impresionante, pero Eva es la que se reproduce en todas esas historias. Por eso está en la memoria colectiva, por eso su trabajo sigue hasta el día de hoy dejando esos frutos. Y si pensamos en el Museo Evita, que vi que escuché también que lo estaban referenciando, lo que era un antiguo hogar de tránsito, el hogar de tránsito número 2 de la Fundación, pensado en esa casa tan particular, en el barrio más exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo precisamente que no existen diferencias ni ciudadanos de primera y de segunda, y cuando a Eva le preguntaban por qué elegía ese lugar, si no era mucho lujo y demás, Eva contestaba de una manera muy sencilla. Ella decía que necesitaba que los humildes tengan ambiciones.
cómo se aspira a una vida mejor si no se conoce esa vida mejor. Por eso necesitaba que vengan a esos lugares para que entiendan que su condición de pobreza no era una condición natural, es una condición social, y hay ciertas cuestiones económicas, sociales y políticas que se pueden cambiar. Llevarlos a esos lugares es una reparación no solamente material, sino también simbólica. Y cuando uno hoy me ha pasado con colegios que visitan, con diferentes universidades y demás, cuando se piensa en un hogar de asistencia social, y les pregunto que imaginen un lugar, se imaginan una casa como la que está hoy por hoy en el Museo Evita. La respuesta es unánime, no. La pregunta que hacía Eva en ese momento es ¿por qué no? Impresionante, Porque ¿no? siempre cuando pensamos en el otro pensamos en lo que nos sobra, en lo que ya no usamos, en algo de inferior calidad. Bueno, eso es lo que cambia Eva. Nos hiciste meter un poco Cuando se en piensa en el otro se tiene que pensar con lo mejor de lo mejor, Nos porque hiciste tiene los mismos derechos que uno. pensar un poco el corazón y la mente de Evita. No tenemos que ir, pero ya hicimos, la recordamos bastante y te agradecemos muchísimo este tiempo. Le quiero pasar solo una cosa. Acá con Edu tenemos un proyecto, los bares solidarios. Te lo vamos a ir a contar a la fundación. Dale, vamos a ir a contártelo. Te agradecemos, Sí, Santiago, muchas gracias por haber salido al aire. Un placer y sí, obviamente, cuando Estamos en quieran, contacto. estamos a disposición, estamos en contacto y los invitamos a todos a visitar el museo. Vamos. Bueno, seguimos con el amigo Sergio, nos queda un tanguito. Nos Sergio. vamos a despedir con un tango. Un tanguito. Bueno, van a disculpar la voz. Un tango bien milonguero para la gente que está siempre en la milonga. Se llama Cuatro Compases, de Miguel Caló, la orquesta. Y bueno, vamos a hacerlo para ir despidiéndonos. Arriba. Cuando usted quiera, maestro. Se puede bailar también, hay gente que puede bailar. ¿No te bailas, no? Así nos despedimos, Edu. Bailando. Acá, con mi amigo Pérez y Valeria, bailando un tanguito. Más para acá, pues no sale. Ahí está. Ahí sale, Más para acá, más para acá. Buena como nadie, linda como el sol, reinaba por su pinta en el salón. Bailando un tango nació nuestro romance, mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alumbraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongo, suave y compadrón, que puso el encanto entre mis brazos. Y hoy junto al sabor de ese nuevo amor, enterré la angustia de un fracaso. Ya no lloro la traición de aquella, ahora vivo tan feliz con ella. Suena bandoneón que mi corazón quieres tus compases recordar. Nos vamos despidiendo, vamos. Eso, bailarines. Cuatro compases milongueros que fueron la ilusión de un nuevo y dulce amor. Vamos todavía. Qué grande, che, se sumó el baile acá en Santa María, en la de verano. Nos estamos yendo. Un beso, nos vemos el próximo jueves. Adiós.